Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si ya has pasado antes por aquí, me alegro de verte, y si es la primera vez que pasas, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. En el vídeo de hoy os voy a contar mis 4 cosas, mis 4 objetivos en vez de año nuevo, de curso nuevo. Todos los años, cuando empiezo un nuevo curso, me propongo propósitos, nunca valga la redundancia, de cosas que quiero mejorar como docente. Este año, como os lo podéis imaginar, va a ser un poco difícil y distinto, así que a lo mejor no me estoy planteando tantas cosas como voy a aprovechar mejor el tiempo en clase porque no sé qué va a pasar. De hecho, si os interesa lo que vaya a pasarme, suelo hacer vlogs casi diarios en Instagram, en las stories, y me podéis seguir por ahí. Las comparto normalmente en Facebook, así que también me podéis seguir por ahí. Y os voy contando pues mi día a día, cómo va cambiando, dónde estoy, si estoy en mi casa, si estoy en el cole, qué asignaturas doy, cómo las voy a dar. Todo eso lo voy a ir haciendo tipo blog en las redes. Pero aún así he decidido que voy a tener 4 grandes objetivos o propósitos para este año. Si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como os decía, este año va a ser un poco diferente y mis propósitos son un poco diferentes, pero aún así siempre hay que intentar mejorar en la vida y os voy a contar en qué voy a intentar mejorar este año. Lo primero que voy a intentar mejorar es hablar más inglés. Doy clases bilingües normalmente y el problema es que muchas veces, sobre todo cuando no estoy dando instrucciones sobre la clase, sino que a lo mejor estoy al principio de la clase o al final de la clase o regañando a alguien, que no me gusta, pero lo hago, de hecho hablaremos de eso después, cambio a español, porque es más cómodo, porque no estamos en la clase, porque hay niños que tienen un nivel muy bajito y les cuesta mucho, y al final lo uso. Evidentemente la clase sigue siendo en inglés, pero uso el español más de lo que me gustaría. O si, por ejemplo, estamos en la sala de informática y yo explico lo que hay que hacer, todo eso va en inglés, la lección va en inglés, los ejercicios van en inglés, pero ahora hay un problema con el ordenador. De profe, es que se me ha reiniciado, que no se enciende. Pues a lo mejor debería esforzarme en vez de decirle, está enchufado, has probado a tocar la clavija, tal. Decirle todo eso en inglés. También, si volvemos a hacer docencia virtual, el año pasado las instrucciones de los ejercicios igualmente estaban en inglés, pero las instrucciones de las asignaturas que yo llevaba, de lo que había que hacer en cada quincena, porque íbamos programando por quincenas, las daba en español, porque era mucha información, quería que quedase súper clarita, lo más escueta posible, y al final, para que los padres también se enterasen y pudiesen ayudar a los chicos, las hice en español. Pues si a este año, por desgracia, nos volvemos a ir a casa, también me gustaría hacer eso en inglés. La segunda cosa que quiero mejorar, y que con el Flipped Classroom cada vez lo voy a poder hacer más, es más proyectos. Más proyectos y además de aprendizaje basado en proyectos, porque sí que hacemos pequeños proyectos, pero quiero conseguir que este año, que además, repito, escuela, los chicos ya conocen cómo trabajo. Este año quiero sumergirme más con ellos en el tema del aprendizaje basado en proyectos y conseguir que ellos sean más independientes, ya también son más grandes, más independientes a la hora de trabajar sus proyectos. Si nos vamos a casa otra vez, esto será más difícil, pero habrá que dar una vuelta de tuerca, pero quiero que también se puedan hacer proyectos relativamente ambiciosos desde casa. Hay muchas herramientas, aunque luego también tenemos el problema de la privacidad y de las autorizaciones de los padres y por las imágenes de los hijos o lo que sea. Estoy pensando en Flipgrid en concreto, pero creo que hay que darle una vuelta y que un confinamiento o algo parecido no nos pare en este sentido. Además de proyectos, quiero hacer actividades diferentes, no sé, algo que me sirva para repasar contenido, pero que no sea realmente relacionado, sino que a lo mejor a ellos les guste más y les sirva para terminar de afianzar o para introducir una actividad. De hecho, me he comprado este libro de Escape Room de educación
y es chulísimo porque es válido para todos los niveles de la ESO. Es cierto que las 2 primeras historias son 4 en total. Las 2 primeras historias son más sencillas y las 2 últimas un poco más complejas, pero me parece un libro chulísimo. Estoy deseando recortarlo literalmente porque viene para que lo recortes, ¿vale? Plastificarlo para que no muera y poder usarlo en clase. Y igual que este libro, intentar sacar tiempo para hacer más cosas de este tipo, no directamente relacionadas con cómo se da la clase o cómo se imparte el currículum, pero sí, en un cierto sentido. Porque muchas veces nos vemos agobiados por el currículum y por darlo todo y no sacamos tiempo para hacer cosas más divertidas o diferentes o de pensamiento lateral, y creo que también es muy importante. Así que ese es otro gran objetivo para este año. Y por último, y eso que ya me esfuerzo, al principio gritaba mucho más que ahora y mi garganta lo sufría. Ya intento no gritarles a los chicos, decir de ¡callaos! o ¡cállate, fulanito! Pasa a veces porque hay días que acabas, pues como acabas, quien levante la mano el que no le pase, pero quiero hacer más refuerzo positivo, tanto individual como grupal. Muchas veces uno entra en clase y entra como, a mí me pasa, entras en un torbellino de profes, y yo me meto en la clase y hago mi clase, ayudo a los chicos, voy de un lado a otro, me divido 30 veces si hace falta, y de repente salgo de clase y digo, es que fulanita o fulanito esto lo estaba haciendo súper bien y no me he podido parar a verlo con el tiempo suficiente, o no me he podido parar a decirle cómo mejorar esto, o a decirle que esto estaba ya súper bien, a otro menganito que ha mejorado muchísimo del primer al segundo trimestre y no tengo a lo mejor el tiempo de sentarme con él y decirle, jolín, menganito, qué bien, es que vaya cambiado, sigue así, por favor, menganito. O incluso las clases completas, ¿sabes? Muchas veces te fijas en lo malo pero no en lo bueno, y no siempre vas a estar diciendo en la clase típica de es que habláis un montón, es que nunca os calláis. Pues a veces también es necesario decir el contrario, sino qué bien trabajáis en grupo, cuando estáis en el taller parecéis otros chicos, ojalá estuvierais siempre así, pero bueno, eso quizá suena un poco mal, ¿no? Pero quiero decir, hay grupos en los que te centras en que ya me he tocado con segundo A. Y en vez de pensar, oye, mira, pues a lo mejor en este tipo de actividades este grupo funciona genial, deberíamos hacerla siempre porque funciona muy bien con ellos, y decirles además que vamos a hacer este tipo de actividad porque he visto que os gusta y todos funcionamos, ese tipo de cosas. Y además, y esto va relacionado con el primer objetivo, quiero hacer este tipo de refuerzo, evidentemente, en inglés. Aunque no sea una instrucción directa, va dentro de lo que hablábamos de las dinámicas de la escuela y de la clase, y porque normalmente siempre que me paro a felicitar, bueno, si es un momento si digo muy bien o muy mal, pero si ya me voy a centrar a lo mejor con un chico en un trabajo muy concreto, muchas veces acabamos cambiando al español porque él me quiere hacer preguntas más complejas o por lo que sea. Pues este año todo eso también quiero que sea en inglés. Y hasta aquí mis objetivos, espero que os hayan gustado. Dime si te parecen bien, si te parecen mal, si los enfocarías de otra manera. ¿Cuáles son tus objetivos de principio de curso? ¿Tienes objetivos de principio de curso? Porque es muy normal tener objetivos de principio de año, propósitos, pero ¿por qué no de primero de curso? Y por supuesto, nos vemos pronto.